Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi clase. Yo soy Christopher Jara y en el día de hoy vamos a ver los límites. Pero no estos límites, ni estos límites, sino que veremos de estos límites. Los límites matemáticos. Notacionalmente, los límites se pueden escribir de esta manera. Tenemos una forma de escribirlo donde sale el límite, una tendencia, que quiere decir las preimágenes, es decir, los valores que va a tomar x, que va a tender en este caso un número a, la función que estamos evaluando el límite, y el resultado del límite. En este caso es la letra b. Esta es la forma de cómo se escriben los límites, y en la clase de hoy lo veremos en todas las formas. Así que es muy importante recordar cómo se escriben bien los límites. Vamos a ver un ejercicio para demostrar cómo se evalúan los límites y cómo es que los límites son tan importantes y por qué lo estamos evaluando en el día de hoy. Tenemos una cierta función que está definida de esta forma, es x cuadrado partido x menos 2. Si se dan cuenta, esta función es una fracción, donde el denominador es una exponencial y el denominador es una función lineal que es x menos 2. Tenemos que considerar que una función, al dividirla por 0, se indetermina. Por lo tanto, en este caso, esta función, en el número 2, no tendría dominio. Por lo tanto, se escribe de que su dominio está en los reales menos en el 2. En este caso, si tenemos la siguiente tabla de tendencia, podemos observar lo siguiente. Cuando x toma el valor menos 2, en la función va a dar 0. Cuando x sea menos 1, x será 1. Cuando x sea 0, f de x, la función va a ser 2. Cuando x sea 1, 3, y así sucesivamente. Es decir, mientras x se acerca al 2, o tomas valores cercanos al 2, porque ese es el valor del límite, es una aproximación o una tendencia a un cierto valor, la función se está acercando a un valor 4, porque ya cuando x sea 3, se va a alejar de este número y pasa a ser 5. Por lo tanto, indica este resultado, aquí lo podemos ver gráficamente. Esta función, si la graficamos, va a ser de esta forma, una función lineal, donde cuando x sea 2, y va a ser la función 4. Podemos escribirlo de que esta función que habíamos considerado con una fracción, ahora la podemos simplificar y sería nada más y nada menos que la función lineal x más 2. Es decir, tendría esta función g de x tendría la misma forma que la función f de x. Es lo que estábamos diciendo, que cuando x se aproxima a 2, sus imágenes se van a aproximar a 4. Y este va a ser el límite. Entonces es una forma muy fácil de definir cómo podríamos concluir una evaluación de un límite. Acá lo tenemos de forma de notación, donde el límite de la función, cuando x tiende a 2, va a dar 4. Acá ya tenemos el resultado de la función ya evaluada. Entonces, ¿cómo esto se puede escribir de forma matemática? De forma matemática tendremos lo siguiente. Tenemos que el límite de nuestra función, habíamos dicho que x tiende a 2 de nuestra función. Eso va a ser igual al límite de la misma función que tiende a 2, que va a ser nuestro valor que estamos buscando, porque es en este valor, en 2, donde la función se indetermina. Entonces necesitamos buscar cuál ese es el límite, hasta dónde puede llegar ese punto. Entonces tenemos la función que es x cuadrado menos 4 partido en x menos 2. Este era nuestro ejercicio. Entonces, al desarrollarlo, bueno, la parte izquierda queda exactamente igual. Vamos a escribirlo como así mejor. Va a ser igual al límite
de nuestra función cuando x tiende a 2, y esta paréntesis lo resolvemos. Es decir, el numerador lo podemos simplificar. Lo podemos escribir de forma tal que quede como un producto notable, donde sea x menos 2 y x más 2. Este es por propiedad de producto notable. Y esto lo dividimos por x menos 2. En este caso tenemos una multiplicación de fracciones, donde lo podemos simplificar tanto el numerador como el denominador. Por lo tanto, el denominador se elimina. Con el numerador. Por lo tanto, el resultado sería que este límite, cuando x tiende a 2, va a ser solamente x más 2. Y en este caso, cuando ya tenemos ya el resultado, lo tenemos que evaluar. Evaluar el límite significa sustituir el valor de x dentro de la función. En este caso, el valor de x estamos diciendo que tiende a 2. Por lo tanto, ese x lo sustituimos dentro de la función y eso nos queda nada más y nada menos que 2. Límite de x tiende a 2 de x más 2. Eso va a ser 2 más 2 y por lo tanto eso queda 4. Es decir, lo que habíamos visto antes por intuición y por gráfico, ahora lo resolvemos de forma matemática, en que el límite cuando x tiende a 2 de nuestra función, al simplificarla, nos va a dar 4. Ahora nos gustaría saber cuáles son las propiedades que tienen los límites, ya que son tan importantes para utilizarla, para demostrarlo a través de gráficos, de ecuaciones. Es necesario encontrar distintas propiedades que tienen que nos van a ayudar a simplificar el álgebra. La primera y una de las más fáciles es el límite de un producto por un escalar. Ya hemos visto la notación del límite, que es el límite cuando x tiende a. En este caso vamos a multiplicar nuestra función por un escalar que es k, que ese k siempre va a pertenecer a los reales, y esta función va a ser exactamente la misma, donde se puede sacar el escalar, o sea, queda hacia afuera. Otra de las funciones es el límite de la suma. Es decir, si yo tengo un límite donde estoy sumando dos funciones, f y g, estos límites yo los puedo sumar de manera separada. Es decir, yo aplico el límite de la función f y luego aplico el límite de la función g y luego los sumo o resto también. Puede ser tanto para la suma o para la resta. El tercer límite va a ser el de la tercera propiedad va a ser de la multiplicación. Si yo tengo dos funciones que las estoy multiplicando a través siempre del mismo límite, esas dos funciones yo las puedo separar, cada una de manera individual. Le puedo aplicar el límite, es decir, aplico el límite de la función de x, de la función de f de x, y luego aplico el límite para la función g de x, de manera separada, y luego el resultado de ese límite se puede multiplicar. Si yo tengo ahora el límite de un cociente, donde yo tengo una función que se está dividiendo por otra función a través de un límite, esa función, ese cociente yo lo puedo separar tal que primero yo aplico el límite del numerador, es decir, de la función que está arriba, y luego aplico el límite del denominador, en este caso de g de x. Luego de aplicar los límites, yo tengo un resultado en que los puedo dividir. Y otra de las funciones también muy importante, en el caso de aplicación de distintos teoremas para el límite, como el teorema de L'Hopital, que lo veremos en clase siguiente, va a ser el supraíndice g. Es decir, si yo tengo un límite
en el cual yo estoy aplicándolo a una función f de g, que está como supraíndice de g de x, este límite yo lo puedo aplicar tanto a f de x y luego también lo aplico arriba, es decir, en el supraíndice de g de x. Entonces yo tengo una función que está exponencial a otra función que yo las puedo aplicar en los límites de manera individual. Es súper importante considerar que para aplicar todas estas propiedades es necesario que el límite tienda siempre al mismo valor. Es decir, en todas las propiedades que están acá, el x siempre va a tender al mismo valor, es decir, a, dado como ejemplo. Y la última propiedad importante que estamos viendo ahora es la combinación de producto. En este caso va a ser un producto que se va a absorber a través de otra función. Va a ser una función de funciones. En este caso yo tengo dos funciones, que va a ser h y f, donde o va a ser el elemento multiplicador, va a ser el operador multiplicador, en donde yo primero voy a aplicar el límite a la función interior, que en este caso va a ser f de x, y luego, teniendo este resultado, yo aplico la función h al resultado que ya me dio anteriormente. Ahora, todas estas propiedades que ya tenemos, podemos resolverlas a través de un ejercicio. Veamos el siguiente y resolvámoslo. Bien, resolvamos entonces el ejercicio ya propuesto. Tenemos el límite cuando x tiende a 1 de la función x cuadrado menos 1 dividido todo eso de 3x cuadrado más x menos 4. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver usando todas las propiedades que tenemos? Primero, podemos resolver el numerador, que tenemos una exponencial menos 1. Esto sería lo siguiente. Límite cuando x tiende a 1. Entonces el numerador, al igual que el ejercicio anterior, es una propiedad de producto notable. Por lo tanto, lo resolvemos como una una diferencia de producto. Es decir, va a ser x menos 1 y multiplicado por x más 1. Luego, el denominador va a ser una función que se puede factorizar. Esta función, que es el denominador, yo la puedo multiplicar y dividir por 4, y luego lo factorizo como una multiplicación de factores. Si tienen cualquier duda de esta parte del denominador, me pueden mandar un comentario. Pero lo que voy a hacer ahora es la multiplicación de los factores. Es decir, va a quedar por la función 3x más 4 y aquí menos 1. Lo único que se hizo en este caso fue multiplicar por un 1 conveniente, como se dice. En este caso fue multiplicar y dividir por 4 en todo el denominador. Y luego de eso se agrupó de tal manera en que quedaran los dos factores multiplicados. Y ahora es mucho más fácil de resolver. Siempre es importante, si tenemos una división de límite, es necesario escribirlo de forma como factores para poder ir simplificando, y así el resultado va a ser mucho más fácil y el ejercicio se va a hacer mucho más amigable. Por lo tanto, acá sí podemos simplificar. Simplificamos los x menos 1, que están tanto en el numerador como en el denominador. Y ahora lo que podemos hacer, ya que no hay nada más que simplificar, evaluamos el límite. Es decir, el 1 del x que tiende a 1 lo sustituimos en la función, tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, este límite, que lo vamos a llamar L1, va a ser igual a, en este caso en el numerador va a ser 1 más 1, y en el denominador va a ser 3 por 1 más 4. Por lo tanto, este resultado va a ser L1 igual a 2 partido en 7.
y este sería el resultado final de este ejercicio. Como ven, es mucho más fácil aplicando propiedades tanto de la división como de simplificación a través de producto notable. Este es otro ejercicio donde a simple vista parece un poco complicado, pero si resolvemos a través de las propiedades resulta mucho más fácil. Entonces veamos cómo resulta. Bueno amigos, este era nuestro ejercicio, donde tenemos un límite que tiende a -2 de una fracción súper complicada. Está metido una raíz, hay abajo en el denominador una exponencial, en donde uno puede decir, ¿qué hago en este momento? Bueno, lo más fácil, si es que yo estoy viendo, lo más complicado en este caso son las raíces. Por lo tanto, tengo que ver cómo puedo eliminar yo esta raíz para que me quede una función mucho más fácil. Lo que se puede hacer es, al tener una raíz, multiplicar ambos factores por un 1 conveniente en este caso. Lo que quiero decir con 1 conveniente es un factor que al multiplicarlo por la raíz ya no me dé raíz. Y en ese caso es multiplicar por el numerador. Es decir, que lo que vamos a hacer en rojo para que se entienda, toda esta función, todo este límite, yo lo voy a multiplicar por un factor. En este caso va a ser por el opuesto del numerador, es decir, por la raíz de x cuadrado más 5, pero más 3. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo se me van a eliminar las raíces. Entonces es un pequeño truco que se utiliza bastante para eliminar la raíz y que quede una fracción en este caso mucho más amigable. Entonces, al numerador como al denominador, yo tengo que multiplicarlo por el mismo factor. ¿Por qué? Porque si yo esta fracción, este factor, perdón, yo lo multiplico, yo lo puedo eliminar y me queda un 1. Es decir, tanto el numerador como el denominador es un 1 conveniente. Entonces, esto al multiplicarlo va a ir quedando de la siguiente forma. El límite de la función que tiende a -2, multiplicamos arriba. Al multiplicar, como es una diferencia de producto, la raíz se me va a eliminar. Por lo tanto, solamente me va a quedar el argumento de la raíz. En este caso va a ser x cuadrado más 5, pero la raíz ya no está. Menos 9, ya que estoy multiplicando 3 por el 3. Multipliqué primero la raíz por la raíz y luego menos el término 3 por el segundo término 3 también que estaba a la derecha. Bien, entonces ahora todo esto dividido por todo el denominador, que va a ser, bueno, el x cuadrado más 2x, yo lo puedo factorizar por x, y va a quedar x por x más 2, por todo el factor que yo multipliqué anteriormente, es decir, x cuadrado más 5, más 3. Bien, está quedando un poco más amigable, es decir, arriba ya quedó más simple, y abajo igual se nos complica un poco, pero no tanto, ya que luego de ver posibles simplificaciones, eso se puede eliminar y después al evaluarse el límite va a quedar mucho más simple. Bueno amigos, entonces al hacer el paso anterior, lo único que modifiqué actualmente es que el numerador lo multipliqué completamente, quedando de la forma x cuadrado menos 4, y eso se puede aplicar a las propiedades de producto notable. En este caso, como tenemos factores en división, nosotros los podemos factorizar, los podemos simplificar, como se dice. En este caso, vamos a eliminar el x más 2 que está en el numerador con el x más 2 que está en el denominador.
Así queda una ecuación mucho más fácil y mucho más simple para poder resolverla. Por lo tanto, ahora que ya no tenemos nada por simplificar, lo único que vamos a hacer ahora es evaluarla. Y evaluarla indica encontrar el resultado del límite. En este caso va a ser L2, que va a ser menos 2 partido por el denominador, que va a ser menos 2 por la raíz de menos 2 al cuadrado más 5 más 3. Más 3. Por lo tanto, el resultado al final de esto será 1/3. Entonces vimos que una ecuación bastante complicada, al resolverla con propiedades algebraicas, resulta una forma mucho más fácil de poder conducir un buen resultado. Ahora veremos un ejercicio un poco más complicado, en el cual tenemos una fracción también. Siempre van a ver, cuando sean fracciones van a ser un poco más difíciles, pero que ahora nuestra raíz ya no es una raíz cuadrada, sino que ahora será una raíz cúbica. Acá puse como un recordatorio en que tenemos la siguiente propiedad, donde a al cubo menos b al cubo será igual a menos b por la multiplicación de a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Es una buena forma de verlo, ya que el denominador tiene una raíz cúbica. Una raíz cúbica que se puede escribir desde esa forma que la estamos viendo. Por lo tanto, al quedar como factores, es mucho más fácil para poder resolverla. Entonces, veamos cómo se resuelve. Bien, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Ese límite con esa función, que tenemos una división de funciones, y también tenemos en el numerador una raíz, una exponencial, y en el denominador tenemos una raíz cúbica. Puse también un recordatorio de cómo utilizar la siguiente fórmula en que tenemos una resta de binomios cúbicos. Sí. Por lo tanto, es un buen recordatorio para ver cómo podemos ir resolviendo este ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en el denominador, escribirlo de una forma tal en que queden como factores de binomio. En este caso, tomamos el argumento de la raíz cúbica, que sería x más 7, y tomamos el otro argumento de la raíz, perdón, del segundo binomio. ¿Por qué le puse 8? Porque como estamos utilizando las propiedades cúbicas de los binomios, yo necesito encontrar la raíz cúbica de ese valor. En este caso, la raíz cúbica de a al cubo va a ser raíz 3 de x más 7. Por lo tanto, el valor de a solamente va a ser x más 7. En el segundo caso, tenemos que encontrar el resultado del valor de b al cubo. En este caso, el valor va a ser menos 2. Por lo tanto, el valor de b solo va a ser de 8. Si no se entiende cualquier duda, me lo escriben solamente. Y ahora resolvemos entonces la propiedad de la ecuación cúbica. Entonces nos quedaría raíz de 3, x más 7, menos 2. Multiplicado por la raíz cúbica de x más 7 al cuadrado más 2 por la raíz cúbica de x más 7 más 4. Entonces, esta es la resolución a través de la propiedad a menos b, a cuadrado, más ab, o a por b, más b cuadrado. Es decir, utilizando esa propiedad, yo pude resolver la parte
que está abajo, en la parte que está en rojo. Entonces, utilizamos esa parte de la ecuación para reemplazarla por la parte que ya teníamos anteriormente. Por lo tanto, entonces nuestro límite, que lo vamos a llamar L3 para que se nos sea más fácil la anotación, va a quedar de la siguiente forma, en que arriba lo simplificamos, lo resolvemos como una factorización de binomio y nos queda solamente como x menos 1 multiplicada por x más 2. Es decir, si nosotros esto lo resolvemos, nos va a quedar igual que en la parte del numerador. Dividido lo que teníamos anteriormente. O sea, inicialmente nuestra ecuación, x más 7 menos 2. Y ahora, toda esta fracción que tenemos en este momento, nosotros la vamos a multiplicar por el factor que encontramos anteriormente. Es decir, por toda esta fracción que sería la propiedad del binomio. Todo esto lo vamos a multiplicar en esta fracción, con tal de poder eliminar esta raíz que nos está molestando. Entonces, todo esto lo vamos a multiplicar por el factor que encontramos anteriormente. Entonces nos quedaría x más 7 al cuadrado más 2 raíz de 3 x más 7 más 4. Y también lo vamos a dividir por eso. Entonces nos quedaría 3 raíz de x más 7 al cuadrado más 2 por la raíz cúbica de x más 7 más 4. Si se dan cuenta, solamente multipliqué esta parte de la derecha, ya que esta parte de acá es exactamente igual a esta. Por lo tanto, lo único que estoy haciendo es amplificar este valor con tal que me dé todo esto, toda la parte de la derecha de esta igualdad, y al quedar exactamente igual, nos va a quedar igual a la parte izquierda. Por lo tanto, podemos decir que es una igualdad. Entonces así nos quedaría un resultado mucho más fácil. Entonces, al multiplicarlo, nos va a quedar de la siguiente forma. La parte del denominador queda exactamente igual, es decir, tenemos un x menos 1 multiplicado por un x más 2, todo eso por la parte que está en rojo de la derecha, es decir, raíz cúbica de x más 7 al cuadrado, más 2 por raíz cúbica de x más 7 más 4. Y todo eso tenemos que dividirlo por el denominador. Pero el denominador no tenemos que escribir esa multiplicación, ya que lo que encontramos anteriormente es que a través de la propiedad de resta de binomio, encontramos que toda esta parte que estaba a la derecha, esa parte de ahí, tiene que ser igual a esta parte que está a la izquierda. En nuestra ecuación ya la tenemos ya anotada. Por lo tanto, solamente escribimos la parte que está a la izquierda de la ecuación, que en resultado daría x menos 1, ya que es x más 7 menos 8. Al resolver esa ecuación, solamente nos va a dar que el límite, cuando x tiende a 1, de toda la función, en este caso era de x cuadrado más x menos 2 partido por la raíz cúbica de x más 7 menos 2. Eso, al resolverlo por los datos ya anteriormente, nos va a dar que es igual a 36. Entonces, igual es un ejercicio bastante complicado, donde tenemos una raíz cúbica
¿Qué es lo importante de estos ejercicios que tenemos acá? Es primero identificar los valores más complicados, que son esas raíces cúbicas, las raíces cuadradas, y tenemos la división. Entonces, primero, para eliminar la raíz cúbica, utilizamos esta propiedad de la resta de cubos, de binomio. Utilizando esa propiedad, tenemos ya factores de producto en donde podemos eliminar productos para poder simplificar mucho más el resultado. Dado eso, se evalúa el límite. En este caso que nos dio 36. Bien, igual hay más de una forma de resolverlo. Hay otra forma de resolverlo a través de cambios de variable, pero que lo veremos en otro ejercicio más adelante. De hecho, será en este ejercicio. Acá también tenemos límites de fracciones, donde también se ve complicado la parte de las raíces cúbicas. Tenemos una raíz cúbica y abajo tenemos una raíz cuadrada. Entonces, se nos complica un poco porque podemos tener bastantes diferencias con respecto a estos valores. Ya no lo podemos multiplicar por un 1 conveniente, en donde podríamos multiplicar por una raíz cúbica de x más 4, por ejemplo. Porque abajo ya no nos quedaría de la misma forma, sino también nos quedaría en una raíz. Y tendríamos otra raíz que multiplicar. Entonces se nos estaría complejizando mucho más el ejercicio. Por lo tanto, una de las formas fáciles de resolver este tipo de ejercicio es a través de un cambio de variable. ¿Cómo se hace un cambio de variable? Bueno, en este caso vamos a utilizar una variable que va a ser que va a ser x igual a un t elevado a 6. ¿Por qué un t elevado a 6? Porque es la multiplicación de la raíz cúbica con la raíz cuadrática. Multiplico esos dos valores, que son 3 por 2, me da 6. Por lo tanto, sería un tipo de mínimo como un múltiplo a las dos raíces que tenemos anteriormente. Entonces, si yo identifico esta x y las sustituyo por un t elevado a 6, va a quedar de la siguiente forma. Bueno amigos, este era nuestro ejercicio, donde tenemos la raíz cúbica y tenemos una raíz cuadrada. Lo que dije anteriormente es utilizar un cambio de variable conveniente. En este caso, utilizaremos el cambio de variable x igual a t elevado a 6. Nosotros identificando este valor, vamos a tener que si x tiende a 64, entonces t va a tender a 2. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque al utilizar un cambio de variable estoy reparametrizando todo el modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nuestra variable, nuestro límite, ya no va a estar en términos de x, sino que va a estar en términos de t. Por lo tanto, todo el modelo tiene que estar ahora en base a esta variable. Por lo tanto, resolviendo esto, encontramos que el límite, L en este caso, al reemplazarlo por la variable t, va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar la raíz cúbica, en este caso de t a la sexta, porque estamos cambiando la variable x por t a la sexta, menos 4, dividido por la raíz cuadrada de t a la sexta, menos 8. Entonces, en este caso se hizo el cambio de variable. Ahora tenemos que resolverlo. Por lo tanto, el límite, en este caso, va a cambiar de t cuando tiende a 2, va a ser t al cuadrado menos 4, porque estoy en este caso utilizando el t elevado a 6 partido por 3, y eso va a quedar t al cuadrado. Y en el denominador va a quedar t al cubo menos 8. Eso si lo factorizamos, queda de la siguiente forma. Límite, cuando t tiende a 2, de t más 2 por t menos 2.
dividido, en este caso, si factorizamos el denominador, va a quedar como t menos 2, t al cuadrado más 2t más 4. En este caso, en el numerador utilicé la propiedad de diferencia de producto y en el denominador de diferencia de binomio al cubo. Por lo tanto, esto se puede simplificar. Al simplificar elimino los t al cuadrado, los t menos 2 en el numerador y en el denominador. Y en este caso ya no podemos seguir simplificando. Por lo tanto, este ejercicio, este resultado nos va a quedar como, pongámosle L, donde ahora vamos a evaluar el valor de t en toda la función. Por lo tanto, nos va a quedar 2 más 2 dividido por 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4. Resolviendo esto, el valor de L nos va a dar que es 1/3. En este caso, también un ejercicio que se veía bastante complicado, con dos tipos de raíces totalmente distintas, al hacer un cambio de variable conveniente, nos dio que el resultado era mucho más sencillo de poder resolverlo. Existen también límites que son trigonométricos. Uno de los más importantes es el límite del seno. Va a ser el límite cuando un valor, en este caso h, tiende a 0, del seno de h partido por h, que es igual a 1. Una de las formas de resolverlo es a través del teorema del sándwich, y gran parte de los límites trigonométricos se resuelven de esa forma. Ahora, tienen gran aplicación ya que se pueden resolver bastante y se amplía mucho más el abanico de funciones que podemos resolver. Antes podíamos resolver solamente funciones de polinomio y exponenciales, y ahora también lo podemos hacer como trigonométrica. Entonces, un ejemplo va a ser el siguiente. Tenemos un límite cuando x tiende a 0 de una función de x cuadrado dividido por 1 menos coseno de 2x. Entonces, veamos cómo se puede resolver este tipo de ejercicio. Bien, entonces tenemos el siguiente ejercicio, donde tenemos una función polinómica. Entonces, la única función que conocíamos, la propiedad que conocíamos, es la del seno. Pero acá no hay ningún seno, solamente tenemos un coseno. Entonces, lo que podremos resolver, si son propiedades del coseno de funciones trigonométricas, ya sabía anteriormente. Una de las observaciones que podemos realizar es que el seno cuadrado de cualquier ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo puede dar 1. Podría ser, a lo mejor, que la podríamos ocupar. También tenemos lo siguiente. Tenemos que el seno cuadrado de cualquier ángulo, por tanto, entonces va a ser 1 menos coseno del ángulo por 1 más coseno del mismo ángulo. Es decir, ocupé la propiedad, pasé restando el coseno, como el coseno al cuadrado, y ocupé la propiedad de producto notable, y queda de la siguiente forma. Entonces, sí podemos encontrar una forma parecida para poder reemplazarle la función que estaba más arriba. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Nuestra función, donde el límite cuando x tiende a 0, que era x cuadrado, 1 menos coseno de 2x. En este caso, para poder eliminar ese coseno que está en el denominador, lo que vamos a hacer es multiplicarla, al igual que los ejercicios anteriores, es multiplicarla por un factor conveniente. En este caso vamos a multiplicarla por un 1 más coseno de 2x, tanto en el numerador como en el denominador, que va a ser 1 más coseno de 2x. Es un 1 conveniente y nos sirve para poder eliminar el denominador del coseno. En este caso, si multiplicamos el denominador, nos va a quedar igual que en la propiedad, llamémosle propiedad
pongámosles un asterisco, va a ser igual que esa propiedad marcada. Por lo tanto, en el denominador ya nos va a quedar como una función seno cuadrado. Es decir, si ya tenemos en el denominador, vamos a obtener lo siguiente. Nos quedaría que nuestro límite, cuando x tiende a 0, nos va a quedar como x 1 menos coseno de 2x y esto va a estar multiplicado por el límite cuando x tiende a 0, es decir, ocupe la propiedad de multiplicación del límite de 1 más coseno de 2x al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Perdón. Entonces, dejamos solamente la parte de arriba del numerador y como son dos límites que son completamente distintos, podemos aplicar la evaluación para el límite. En este caso, en el caso derecho tenemos el límite de la función coseno. Si nosotros lo evaluamos, el x, el coseno de 0 sería 1, es decir, todo este valor va a ser 1, y entonces lo sumamos, solamente 1 más 1, por lo tanto, toda esa parte, todo ese límite va a ser 2. Bueno, ahora entonces resolvemos la parte izquierda. Como tenemos que en la parte izquierda que ese límite en el denominador va a ser igual que la función seno, es decir, esto que está acá, eso de ahí va a ser igual que la función seno cuadrado de 2x, por lo tanto, lo reemplazamos con ese valor. Entonces nuestro límite quedaría como límite cuando x tiende a 0 de, de x cuadrado partido por seno cuadrado de 2x. Todo esto está multiplicando por 2. Pero ese 2 que está a la derecha, nosotros lo podemos escribir también a la izquierda, para que no nos siga molestando dentro de la función. Entonces nos queda 2 multiplicando por todo ese límite. Ahora, ese límite que está acá, tenemos una exponencial, tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, lo podemos factorizar. Entonces nos quedaría 2 por límite cuando x tiende a 0 de x partido en seno de 2x y todo eso por factor de 2. Eso va a ser igual a lo siguiente. 2 factor de todo ese límite que está adentro. Y ese límite nosotros necesitamos utilizar esa propiedad del seno. Por lo tanto, necesitamos encontrar un 2, tanto en el numerador como un denominador. Es decir, necesitamos un 2 acá y un 2 acá, para poder utilizar convenientemente nuestra propiedad del seno. Entonces, si ya tenemos en el numerador un 2, eso se mantiene de la misma forma, y dejamos expresado el 2 que está en el denominador. Es decir, nos va a quedar como un medio de la función del mismo límite. Entonces va a quedar cuando x tiende a 0 de 2x partido en seno de 2x y todo eso al cuadrado. Es decir, nosotros creamos una nueva variable que va a ser el 2, que va a estar arriba y abajo, para poder utilizar la propiedad del seno. Entonces, como nos queda arriba el 2, abajo lo dejamos como un medio. Y ahora solamente se resuelve
Y al resolverlo nos queda el valor de 1/2, porque este valor de acá es 1, esos valores se eliminan y nos queda 1/2. Y ese sería el resultado final de ese ejercicio. Cualquier duda o comentario de ese ejercicio me lo pueden escribir. Bien, entonces un ejercicio bastante complicado de una función trigonométrica, utilizando todas las propiedades que hemos visto, resultan bastante conveniente y fácil de poder utilizarla. Por lo tanto, hemos visto ya la definición del límite, pudimos obtener cuáles son los gráficos de los límites, también vimos las propiedades de los límites, vimos bastante ejercicios y muy complicados de esto, y encontramos también ejercicios trigonométricos de los límites. Bien amigos, espero que les haya servido la clase de hoy. Recuerden, cualquier duda o comentario, no duden en escribirme. Yo soy Christopher Jara. Cualquier duda nos vemos en una próxima ocasión. Chao.